Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este lindo sombrero para la primavera. Así que comencemos. Y para este proyecto vamos a utilizar este material, es 100% acrílico. Voy a utilizar esta como el material principal, es de grosor 4, igual que estas otras dos. Y nos recomiendan una aguja de 5 aproximadamente. Estos también son el mismo material, pero estos vamos a utilizar en menos cantidad. También vamos a utilizar la aguja que recomiendan para el material, en mi caso es de 5. Vamos a utilizar tijeras, aguja lanera, marcador de puntos y cinta métrica. Voy a comenzar enseñándoles a realizar los granny squares con la florecita. Y para eso entonces vamos a utilizar el primer color que va a ir en el centro. El que yo voy a usar es este café. Recuerden que pueden usar cualquier color, hacer las combinaciones que ustedes quieran. Entonces yo voy a utilizar este café para hacer el centro de la flor. Y para eso yo voy a hacer un anillo mágico. Entonces recordemos que el anillo mágico lo podemos hacer colocando la hebra en mis dos dedos de esta forma. Giro alrededor de estos dos y en la parte de atrás voy a hacer o crear una X como esta. Voy a tomar la aguja, voy a insertarla por debajo de la hebra que está debajo y voy a tomar la que está por encima con el ganchillo. La saco, la retuerzo de esta forma y con cuidado de que no se me desarme el círculo voy a sacar mis dedos y voy a posicionar la mano para comenzar. Entonces aquí voy a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. En esta tercera que hicimos les recomiendo colocar el marcador de puntos, especialmente si están tejiendo con un color oscuro como yo. Entonces justo aquí en esta última cadena vamos a colocar el marcador de puntos, porque ahí es donde voy a terminar el círculo ahorita. Entonces voy a continuar haciendo dentro de este circulito un total de 7 puntos altos. Este que está aquí ya reemplaza el octavo, en total son 8, pero las 3 cadenitas me reemplazan el primero. Entonces el punto alto, recuerden que lo vamos a hacer enlazando. Insertamos la aguja dentro del círculo o anillo mágico y vamos a sacar por las 2 primeras y luego por las otras 2. Entonces ya aquí tendría los 2 primeros. Voy a repetir el mismo proceso hasta completar entonces un total de 8. Aquí ya tengo entonces los 8 puntos altos. Cuando ya tengo los 8 puntos altos voy a tomar la hebra pequeña que nos sobra acá y voy a jalar para cerrar el anillo mágico de esta forma y voy a insertar la aguja donde tengo el marcador de puntos. Recuerden, en esa tercera cadena que tejimos. Entonces voy a retirarlo y ahí mismo voy a insertar la aguja, tomo la hebra, la paso por ahí y a su vez la paso por la hebrita que ya estaba en la aguja, haciendo así un punto deslizado y ya creo entonces el círculo de la mitad. Ahora, como voy a continuar con otro color, entonces aquí simplemente voy a crear una cadena y voy a cortar. De esta forma jalamos, apretamos para que se haga el nudito. Ahora vamos a continuar con los pétalos de la flor. Para eso voy a utilizar el siguiente color, que en mi caso es este rosado. La hebra del nuevo color la voy a insertar en uno de los primeros puntos. Entonces inserto la aguja, tomo la hebra, la paso por ahí y voy a crear un nudo. Luego de tener el nudo, entonces voy a insertar la aguja, voy a sacarla de esta manera la hebra y voy a empezar a tejer. Entonces aquí vamos a prestar mucha atención. Lo que vamos a hacer es 3 cadenas para comenzar, 1, 2 y 3.
Esta última la voy a marcar igual que como hice anteriormente, si lo consideran necesario. Y ahora en este mismo huequito de donde salió las 3 cadenas, ahí voy a tejer lo siguiente. Voy a enlazar una vez, inserto por ese mismo huequito, tomo la hebra, saco y voy a pasar la hebra por los 2 primeros. Pero entonces no voy a terminar el punto alto, sino que voy a tomar nuevamente la hebra, voy a insertar de nuevo por el mismo huequito, tomo la hebra, saco y voy a pasar por los 2 primeros. Y ahí voy en un total de 1, 2, 3 vareticas creadas. Voy a repetir el proceso otra vez y voy a insertar por acá, tomo la hebra, la saco y la paso por los 2 primeros. Cada vez se me van haciendo más hebras o van quedando más hebras en la aguja. Y voy a hacer una más porque en total yo necesito que aquí me queden 5. Entonces enlazo, inserto, saco la hebra y la paso por los 2 primeros. Entonces así tengo un total de 5. Cuando tengo estas 5 hebritas aquí en la aguja, voy a tomar la hebra y voy a pasarla por esas 5. Y así tengo el primer pétalo creado. Entonces ahora voy a hacer una cadena y voy a ir al siguiente punto. En el siguiente punto voy a repetir el mismo proceso, esta vez sin las 3 cadenas del inicio porque eso solamente porque era el inicio. Entonces ahora voy a enlazar, voy al siguiente punto, inserto, saco la hebra, paso por las 2 primeras, enlazo, inserto, saco la hebra, paso por las 2 primeras, enlazo, inserto, saco la hebra, paso por las 2 primeras, enlazo, inserto, saco la hebra, paso por las 2 primeras. Y aquí ustedes ven que tenemos 5 hebras, pero esta primera pertenece a la última cadena que hicimos acá, entonces esta no nos cuenta. Nos falta una varetica más porque aquí hay 4. Entonces enlazo, inserto, saco y paso por las 2 primeras. Y ahora sí, aquí ya tengo las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces una vez que ya tenga todas estas hebritas aquí, que en total son 6, voy a pasar la hebra por esas 6. Y aquí entonces ya tengo el segundo pétalo. Voy a hacer una cadena y voy a repetir el proceso en cada uno de los siguientes. Recuerden que es un total de 5 veces que tenemos que hacer esto para que nos queden 5 vareticas o 5 puntos altos dentro de cada punto. Listo, ya aquí entonces terminé el total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando termino el total de 8 de los 8 pétalos, entonces voy a retirar el marcador de punto y justo donde lo tenía, que fue en esa tercera cadena que tejí al inicio, voy a sacarlo. Voy a insertar la aguja por ahí mismo. Tomo la hebra, la saco y deslizo. Ahora voy a hacer una cadena y voy a cortar la hebra, jalo y aprieto para que ya terminemos con ese color. Ahora vamos a iniciar con el último color para realizar el cuadro de afuera. Entonces para eso voy a ir al inicio donde comencé los pétalos y justo aquí en el medio de estos 2 pétalos voy a insertar la hebra y voy a amarrarla.
justo ahí entonces voy a sacar la hebra de esta forma y voy a tejer 3 cadenas. Recuerden que en la última cadena podemos marcarla para que luego sepamos dónde tenemos que cerrar. Y ahí mismo, en ese mismo huequito donde insertamos la hebra, vamos a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. O sea, un total de 3. Aunque el primero no fue punto alto, fueron 3 cadenas, pero reemplazan ese primer punto alto. Ahora voy a hacer una cadena y voy a ir al siguiente pétalo. O sea, nos saltamos este que está acá, vamos a la mitad de estos otros 2 y aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya cuando estoy aquí y hago los 3 puntos altos, vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Vamos a hacer 2 cadenas que van a ser para la esquina, para esta esquina de acá. Entonces hacemos esas 2 cadenas y vamos a hacer otros 3 puntos altos en el mismo lugar de donde hicimos los anteriores. Vamos a insertar aquí y hacemos 1, 2 y 3. Entonces de aquí de este mismo huequito sale un total de 6 puntos altos, pero separados por 2 cadenas. Entonces aquí hago una cadena y voy donde está el otro pétalo, en el centro de estos otros 2 pétalos. Y voy a hacer un grupito de 3 puntos altos más. 2 y 3. Entonces así nos va quedando el cuadrado. Entonces empezamos con el grupito de aquí, de la parte de arriba. Aquí hice la esquina haciendo 3 puntos altos, 2 cadenas y aquí 3 puntos altos. Separo con una cadena y hago el grupo de 3 cadenas de este lado y ahora voy para la otra esquina. Entonces hago la otra cadena y voy a realizar entonces la esquina que va aquí entre estos 2 pétalos. Recuerden que la esquina la vamos a hacer con 3 puntos altos y este grupito de 3 puntos altos lo voy a separar por 2 cadenas y ahí mismo voy a hacer otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así me queda entonces la otra esquina. Voy a hacer una cadena y aquí en este otro huequito voy a tejer el grupito de 3 puntos altos que pertenece a este lado. 3 puntos altos. Entonces así voy. Ahora vamos a la siguiente esquina. Para esta siguiente esquina repetimos el proceso. Entonces voy a comenzar con el primer grupo de puntos altos. 3, 2 cadenas y aquí mismo vamos a hacer otros 3 puntos altos. 2 y 3. Entonces, como ven, ya aquí tenemos 3 esquinas. Vamos a hacer este lado de acá con una cadenita para separar y aquí voy a tejer 3 puntos altos en todo el centro. Separo con una cadena y voy a llegar a la otra esquina, a la última esquina. Recuerden que hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más ahí mismo para esta que es la última esquina. Y entonces, como ya hice las 4 esquinas,
quiere decir que ya voy a cerrar este cuadrado. Y para eso simplemente voy a hacer la cadena que pertenece aquí a este lado y voy a sacar el marcador de puntos, inserto la aguja ahí mismo donde lo tenía, tomo la hebra, la saco y la deslizo. Y así me queda entonces el cuadradito hecho, igual que este. Y entonces hacemos una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Y así nos queda entonces el cuadradito hecho. Vamos a esconder siempre las hebritas y lo mejor es hacerlo inmediatamente después lo terminamos. Entonces vamos a comenzar con una aguja lanera, vamos a enhebrar la aguja, vamos a pasarla por todos estos huequitos y justo aquí podemos abrir la hebra de esta forma, como partiéndola en dos, y podemos simplemente insertarla por un lado y por el otro para hacer un nudo y así no se nos vaya a desarmar el tejido más adelante. Hice un total de 6 cuadritos con las florecitas. Cada uno les voy a mostrar cuánto miden. Aproximadamente cada uno mide 9 centímetros. Entonces ustedes simplemente se van a tomar la medida de la cabeza, que en mi caso fue 55 centímetros, y con base a eso van a verificar cuántos van a necesitar. Yo aproximadamente necesito 6 porque si hago uno más de pronto me queda ya muy ancho, y este cuadrito estira bastante. Entonces al estirar cada uno de ellos va a hacer que quede el contorno de la cabeza un poco más amplio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a unir cada uno de ellos y que nos quede una línea larga como esta. Entonces para pegar los cuadritos vamos a tomar estos dos primeros, los vamos a ubicar así que nos quede la parte trasera aquí. Y entonces vamos a ubicar estas dos partes juntas y vamos a comenzar desde la esquina. Entonces desde la esquina voy a pegar la hebra, voy a amarrarla y voy a tomar la hebra que está más por fuera de este lado y la que está más por fuera de este, las que están en el extremo. Una vez la amarramos, entonces sacamos la hebra, hacemos una cadena para comenzar. Y entonces vamos a empezar a tomar igualmente la hebra que está más hacia afuera de este lado y la hebra que está hacia afuera de este lado del siguiente punto. Tomamos la hebra y lo deslizamos por todas las hebritas. Hacemos punto deslizado y vamos a continuar haciendo lo mismo. Tomamos la hebra de este lado, la hebra de este y vamos a deslizar. Y vamos a asegurarnos de que sea el mismo número de cadenas de este lado y el de este para que nos quede bien y no nos vaya a quedar de pronto un lado más largo que el otro. Entonces vamos a continuar deslizando la hebra hasta pegarlo completamente. Bueno, como ven aquí ya llegamos al final, verificamos que nos quede de esta manera y vamos a hacer una cadena y vamos con las tijeras a cortar la hebra, deslizamos y apretamos y así nos queda pegado los dos primeros cuadritos. Vamos a hacer lo mismo con los demás, entonces este que sigue voy a girarlo y ponerlo así encima de este y aquí voy a comenzar a pegar haciendo exactamente lo mismo hasta que tengamos todos los cuadros pegados en una hilera. Ya aquí entonces pegué todos los cuadritos juntos y voy a proceder a cerrar aquí pegando estos dos. Entonces para eso lo vamos a hacer al revés. Lo ubicamos así al contrario y simplemente vamos a hacer lo mismo pegando estos dos últimos.
Bueno, ya habiendo pegado aquí todos los cuadritos, entonces nos va a quedar de esta forma. Pueden probárselo en la cabeza. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la parte de aquí o la tapa de aquí de la cabeza y la visera. Entonces vamos a comenzar con la tapa de la cabeza. Para eso vamos a dejar esta parte a un lado. Vamos a tomar el hilo que ustedes deseen utilizar para el resto del gorro y simplemente vamos a hacer un nudo corredizo. El nudo corredizo, recuerden que lo hacemos de esta forma, igual que como lo hicimos para las flores. Insertamos por aquí, sacamos esta hebra, retorcemos y aquí vamos a hacer 3 cadenas y aquí en esta tercera vamos a marcar. Luego de hacer estas 3 cadenas reemplazan el primer punto alto. Entonces vamos a crear 11 puntos altos más dentro del círculo para tener un total de 12. Necesitamos 12 punticos, entonces aquí tenemos 2, vamos a hacer 10 más. Luego de tener los 12 puntos altos voy a jalar la hebra y vamos a cerrar justo colocando la aguja donde tenía el marcador de puntos. Voy a insertar la aguja, tomo la hebra, la deslizo y creo el punto deslizado para cerrar. Así me queda entonces el primer circulito que fue con 12 puntos altos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y para iniciar vamos a hacer 3 cadenas marcando siempre esta última. Y ahora vamos a hacer aumento en cada uno de los puntos porque necesitamos duplicar el número de puntos que tenemos. Es decir, que necesitamos hacer 24 porque tenemos 12 aquí abajo. Entonces, en el mismo huequito de donde salen las 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Entonces ya tenemos aquí 2 puntos altos. El primero lo reemplazan las 3 cadenas dentro de un mismo punto. Vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer otro punto alto ahí y otro más en el mismo huequito. Y eso es un aumento cuando hacemos 2 puntos dentro de uno mismo. En el siguiente vamos a repetir el mismo proceso, 2 sobre cada punto hasta terminar, hasta llegar al otro lado y tener un total de 24 puntos. Y aquí completé entonces los 24 puntos que pertenecen a la segunda vuelta, haciendo aumento en cada uno. Entonces voy a retirar el marcador de puntos, voy a insertar la aguja, deslizo y voy a comenzar con la tercera vuelta. Esta tercera vuelta la inicio igual con 3 cadenas y voy a ir al siguiente punto y en este siguiente punto voy a hacer un aumento. Voy a hacer 2 puntos altos dentro del mismo huequito. Voy a hacer uno solo en el siguiente punto, es decir que voy a hacer aumento en cada punto de por medio. En el primero hice solo 1, en el que sigue hago 2, en el que sigue hago 1, en el que sigue hago 2. Entonces hago 2 puntos altos en este mismo huequito y en el que sigue vamos a hacer solamente un punto alto y en el que sigue vamos a hacer 2, o sea un aumento, y así sucesivamente. Al final vamos a terminar aumentando 12 puntos altos más, es decir que vamos a tener un total de 36 puntos al final de esta vuelta. Aquí ya tenemos entonces los 36 puntos haciendo aumento en un punto de por medio. Vamos a cerrar igual y vamos a hacer otras 3 cadenas y vamos a la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta ya vamos a hacer ese aumento en 2 puntos de por medio. En este primero vamos a dejarlo solito, en el que sigue vamos a dejarlo solito también y en el que sigue vamos a hacer aumento. Entonces hacemos 2 puntos altos aquí
En los dos que sigue vamos a hacer uno solo. Y en el que sigue vamos a hacer aumento. Y vamos a continuar con esta secuencia. Entonces recuerden, 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. Y así sucesivamente, aumentando así 12 puntos más. Es decir, que tendríamos un total de 48 puntos altos al final. Terminamos esta vuelta con 48 puntos altos y cerramos de la misma forma. Comenzamos la siguiente con 3 cadenas y vamos entonces a hacer aumento en 3 puntos de por medio. Entonces tenemos uno aquí, en el que sigue vamos a hacer el segundo, en el que sigue vamos a hacer el tercero solito. Ya tenemos 3 puntos altos, entonces en el que sigue vamos a hacer aumento. 1 y 2 en el mismo huequito. Ahora vamos a hacer 3 puntos más solos, o sea, sin aumento. Y después de esos 3, en el que sigue vamos a hacer aumento. 1 y 2 puntos en el mismo huequito. Vamos a continuar con esta secuencia. 3, aumento, 3, aumento, porque así vamos a lograr aumentar 12 puntos más. Entonces vamos a terminar al final con 60 puntos altos. Cuando ya terminamos esta quinta vuelta, voy a cerrarla de la misma manera y voy a iniciar la vuelta número 6 haciendo 3 cadenas para comenzar. Y en este caso, entonces, en la vuelta anterior dejé 3 puntos y luego el aumento. Aquí vamos a aumentarlo y vamos a hacer 4 puntos. Entonces 4 puntos altos normales, 4, y en el que sigue voy a hacer un aumento y vamos a hacer exactamente lo mismo alrededor. Hacemos 4 puntos altos normales y aumento, y así entonces vamos a aumentar 12 puntos más, lo que quiere decir que vamos a tener al final un total de 62 puntos altos. Y aquí terminamos entonces esta vuelta. Vamos a cerrarla haciendo un punto deslizado, hacemos una cadena y ya así nos queda la parte de arriba, la tapita, para pegarla con el contorno de la cabeza. Entonces para eso no voy a quitar o no voy a cortar la hebra, sino que voy a utilizar esta misma para comenzar a pegar. Entonces lo que voy a hacer es ubicarlo al revés y comenzar a pegarlo de esta forma para que luego simplemente lo volteemos. Entonces voy a iniciar desde cualquier punto, por ejemplo desde aquí. Podemos iniciar tomando una hebra de acá y una hebra de este lado y deslizamos, y podemos continuar haciendo lo mismo tomando una hebra de este lado, una de este lado y deslizamos. Vamos a continuar haciendo este proceso de punto deslizado, tomando una hebra de este lado, otra de este lado y deslizando. Generalmente tomo las hebras que están por fuera, la que está por fuera de este lado y la que está por la parte de afuera de este otro, y deslizo. Y vamos a ir verificando que nos quede bien a medida de que vamos avanzando y no nos vaya a sobrar mucho de un lado o del otro. Y aquí terminamos entonces el último punto y quedó completamente unido. Vamos a hacer una cadena, vamos a cortar la hebra, ahora sí, jalamos, apretamos y ya así nos queda por la parte de adentro. Vamos a girar y así nos queda pegado por la parte de afuera. Entonces ya tenemos la primera parte y vamos a comenzar con la visera. Para eso vamos a amarrar la hebra a cualquiera de estos lados para comenzar a tejer alrededor. Vamos a comenzar primero haciendo aquí unos puntos bajos alrededor de todo el tejido. Escondemos esta hebrita de una vez y así vamos a irle dando como forma y vamos a
a evitar que aquí se nos vaya viendo estas uniones. Entonces vamos a ir alrededor haciendo estos puntos bajos. Cuando ya termino de darle toda la vuelta, entonces voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que hice y voy a comenzar aquí con la primera vuelta de puntos altos para hacer la visera. Para eso voy a hacer 3 cadenas y este va a ser mi primer punto alto, voy a reemplazarlo. Entonces voy a marcar la tercera cadena y voy a hacer otro punto alto en el siguiente punto y voy a hacer otro más y otro más, es decir, 4 puntos altos. Entonces hago estos 4 puntos altos y en el que sigue, o sea en el quinto, voy a hacer un aumento. Entonces así hago el aumento después de los 4 puntos altos. Cada 4 puntos hago un aumento. Entonces voy a hacer nuevamente 4 puntos altos y luego un aumento. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Y aquí entonces terminé esta primera vuelta de aumentos cada 4 puntos altos. Entonces voy a cerrar la vuelta y bueno, yo al final de hacer la primera vuelta de puntos bajos me quedó un total de 80 puntos. Entonces hice 80 puntos y ya luego comencé con los puntos altos con aumento. Entonces ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta de la visera igual con 3 cadenas y vamos a hacer 3 puntos altos normales, es decir, aquí llevo 2, 3 y en el que sigue voy a hacer aumento. Entonces aquí hago 2 puntos altos y vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos normales y luego del tercero vamos a hacer un aumento, o sea que cada 3 puntos hacemos un aumento, así hasta terminar por completo esta vuelta. Termino esta vuelta, que es la segunda de la visera, y voy a cerrarla de la misma manera con punto deslizado y voy a iniciar la siguiente. Para la siguiente hacemos el mismo procedimiento. En este caso voy a hacer 2 puntos altos normales y voy a hacer aumento cada 2 puntos, es decir que en este tercero hago aumento, hago 2 nuevamente normales y en el que sigue voy a hacer aumento y así sucesivamente. Cada 2 puntos vamos a hacer un aumento hasta dar la vuelta por completo. Y aquí entonces terminé esta vuelta y voy a cerrar con el punto deslizado justo donde tenía el marcador de puntos. Hago una cadena más y voy a cortar. Jalo, aprieto el nudo para asegurar y simplemente voy a esconder esta hebra utilizando una aguja lanera. Y así nos queda ya terminado nuestro sombrero. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.